el presidente de los Estados ¿Qué puede Unidos. significar para la situación en Venezuela? Ya sabe que a usted le acusan de estar entregado al régimen bolivariano. Pasa el tiempo, vemos que cambian muchas cosas y, en fin, el pronóstico que yo venía haciendo sobre la... Pero vamos a ver, ¿a alguien le puede extrañar que yo esté radicalmente en contra de lo que Trump proponía para Venezuela? Para Venezuela y para cualquier cosa. O sea, lo que es difícil intelectualmente asumir y apoyar es estar de acuerdo en algo que Trump proponga, después de todo lo que estamos viendo. Primero, por su condición de demócrata, porque su actitud después de esas elecciones está siendo insólita e insolente. Insólita e insolente. La primera condición de un demócrata es aceptar la derrota. La primera. Y estamos viendo lo que estamos viendo. Por tanto, no os extrañó. Espero que en Venezuela cambien las cosas porque Estados Unidos cambie, que es determinante, decisivo, y permita un diálogo. Permita un diálogo que ponga freno a los intentos de dar una salida por la fuerza, de dar una salida por las sanciones que están haciendo un daño enorme a la gente y, como se ve, no han provocado ningún resultado. Entonces, bueno, si es clarísimo que Venezuela no está mejor, al revés, desde que Trump está ahí marcando la política a la que han seguido muchos países europeos, pues hay que cambiar la política, hay que cambiar la política. Ya vemos lo que ha supuesto. Tiene que cambiar el régimen Maduro. Ya vemos lo que ha supuesto. Ya vemos lo que ha supuesto Bolivia. O sea, es que hay que ir a Venezuela. Yo lo he dicho en alguna ocasión. Y hay que ver, allí se vive un conflicto con interpretaciones distintas de la historia, de la realidad, de la política, de quiénes son los golpistas, de quiénes son los autoritarios. Y lo vamos a ver en las elecciones del 6 de diciembre. Hay un porcentaje de gente que defiende el chavismo. Gustará más o gustará menos, pero es así. Y frente a eso hay que intentar dialogar y resolver electoralmente, no por la fuerza. Porque además lo pronostiqué y lo reitero. Limpias, con elecciones limpias. Por supuesto, pero es que se ha votado muchas veces en Venezuela. Aquí la pregunta es, aquí vivimos una trampa diabólica, ¿no? Hay una parte de la oposición que dice, no quiero ir a las elecciones porque no hay condiciones. Y el gobierno dice, venga todo el mundo a observar las condiciones. Y como la parte de la oposición dice que no quiere ir a las elecciones, el resto del mundo, de la comunidad internacional, digamos occidental, no va. Es una trampa, es decir, que entonces es la oposición, la parte radical de la oposición, la que decide cuándo hay condiciones o no hay condiciones. No. Yo he estado en las elecciones de mayo del 2018, presidenciales, las que se consideran fraudulentas. Allí la gente votó lo que vota libremente. Otra cosa es que la oposición no se presentara y, por tanto, hay un problema de legitimidad, que es distinto. Pero veremos en su día. ¿Sí? En esto, déjame cancelar. Como lo vamos a ver, como tengo tanta seguridad, porque lo conozco muy bien, veremos en su día cuando, abajo con Biden, haya unas próximas elecciones presidenciales o a la Asamblea, que se reconozcan por todo el mundo, ya veremos el resultado y veremos cómo va la oposición. Y muchas veces, mucha gente entenderá que uno de los problemas principales para que no haya habido diálogo o acuerdo ha sido las posturas tan diferentes que hay en la oposición. Y ya lo hemos visto, que hay alternativa representado, el salirse de la vía del diálogo, el salirse por la vía del reconocimiento a Guaidó. ¿Qué ha supuesto? Presidente, ¿Hay algo mejor en Venezuela? Nada. La posición de Felipe González es radicalmente distinta a la suya. La semana pasada, sí, pero vamos, la semana pasada le mandó un mensaje claramente a usted, él dice que sabe mucho más de Venezuela que yo. Cuando se sepa la verdad, que no diga que no la conoce. He dicho más que él en concreto. He dicho que en general, después de haber estado allí hacer 30 y tantos viajes y tener el conocimiento de todos los líderes de la oposición, del gobierno, hablar todos los días con ellos, pues creo que conozco. Pero diré una cosa, a alguien le extraña, a alguien le extraña que yo... Escuchamos a Felipe González. El día de la caída de Maduro, no sabemos cuándo va a ser, pero no está tan lejos. Aquellos que me reprochan mi posición, argumentando que conocen mucho mejor que yo lo que pasa en Venezuela, no digan el día después de la caída de Maduro, que llegará, que ellos no sabían. Porque si saben, saben. Y tienen que asumir la responsabilidad de sus posiciones porque saben lo que pasa en Venezuela. Sí, no sé lo que sabe y lo que he hecho. Porque Leopoldo López está aquí en gran medida porque yo logré liberarle de la cárcel el Ramo Verde, como a cientos de personas en
en Venezuela. Y que era injusto que O sea, estuviesen en la cárcel esos opositores. Hombre, si no, no lo hubiera hecho. Si no pensara que hay que sacar, que tienen que estar fuera, no lo hubiera hecho. Igual que estoy en contra de cualquier, como hemos visto, que ha habido una operación Gedeón, que hubo ataques con drones, intentos de golpes de Estado. Estoy radicalmente en contra. ¿A alguien le extraña que yo esté por el diálogo y el acuerdo? Ahora se va a celebrar los prácticamente 20 años del acuerdo antiterrorista. Estoy por el acuerdo antiterrorista, por el acuerdo y el diálogo en Venezuela, por el acuerdo y el diálogo en Cataluña, por el acuerdo y el diálogo con Euskadi. Yo tengo una línea, procuro ser coherente y, por tanto, siempre me estaré alejado de cualquier intento de fuerza, de pensar que se puede imponer, porque no se puede imponer las cosas normalmente. Siempre estaré en el diálogo, siempre estaré ahí.